Muy buenos días tengan ustedes, estimados estudiantes. El día de hoy comenzamos con lo que es anatomía del miembro superior. Vamos a ver que dentro de nuestro estudio anatómico, la anatomía del miembro superior es también importante dentro de lo que son los estudios del área de odontología, puesto que es un tema en el cual nosotros vamos a aplicar también el conocimiento anatómico para nuestro enfoque odontológico. Vamos a observar que el miembro superior es aquel que nos permite relacionarnos y hacer los movimientos, tanto sea movimientos gruesos por medio de lo que es el brazo y movimientos finos por medio de lo que es la mano. Vamos a ir pasando ahora al estudio de la osteología de este miembro superior. Este miembro superior va a estar unido a lo que es el esqueleto axil o esqueleto medial por medio de lo que es la escápula, por medio de lo que es la clavícula y también en la parte medial por medio de lo que es el esternón, sirviendo a esto como lo que sería un eje de una grúa, a lo que viene a constituir lo que es la cintura escapular, clavícula, escápula y esternón. En la parte alta, en la parte media que vendría a ser el brazo está constituido por un solo hueso que es el húmero y en la parte del antebrazo está constituido por dos elementos, uno que viene a ser el radio y otro que viene a ser el cúbito. En la parte de lo que es la mano vamos a observar que está dividida en carpo, también los metacarpos y las falanges, que son las falanges proximales, falange media y falange distal. El único elemento que no presenta tres falanges viene a ser el del pulgar. Vamos a pasar al estudio de lo que es la clavícula dentro de lo que es la cintura escapular. La clavícula para su estudio va a presentar un extremo distal o acromial y un extremo proximal o también denominado esternal. Va a presentar una cara superior, una cara inferior, la cual no observamos, un borde anterior, un borde posterior. El borde anterior o la forma en conjunto de esta clavícula viene a tener la forma de una S itálica alargada o de una letra S alargada, en la cual desde la línea media o desde la parte media hacia lo que es la extremidad esternal viene a tener una convexidad anterior, mientras que la extremidad acromial, o sea, desde la parte media hacia la extremidad acromial, viene a ser cóncavo. En relación a su borde anterior, vamos a ver que en el borde anterior, en los 2/3 mediales, se va a insertar el músculo pectoral mayor y en el tercio lateral se va a insertar el músculo deltoides. En relación al borde posterior, vamos a ver que se inserta el músculo esternocleidomastoideo en lo que viene a ser su extremidad medial o extremidad esternal y en la parte de lo que vendría a ser la extremidad acromial del borde posterior, vamos a observar que se inserta el músculo trapecio. Cara inferior de lo que es la clavícula. Vamos a observar en esta cara inferior la presencia en la parte media de un surco conformado por lo que es el surco del músculo subclavio. En relación a la parte esternal, vamos a observar que presenta una rugosidad, la cual viene a ser del ligamento costoclavicular, mientras que en relación a lo que es la extremidad acromial, vamos a ver lo que es puntos de inserción del ligamento trapezoidal y también del ligamento conoideo que viene a estar en esta zona de rugosidad muy cerca de lo que viene a ser la extremidad acromial dentro de lo que es la cara inferior de la clavícula. Vamos a también observar
que la clavícula forma parte de lo que vendría a ser el desfiladero costoclavicular, el cual se forma entre lo que es la primera costilla y lo que es la cara inferior de la clavícula. Ese desfiladero costoclavicular nos sirve para el paso de vasos y nervios. ¿Qué vasos y nervios? La arteria subclavia, la vena subclavia y todo lo que es el plexo braquial. También vamos a observar acá las extremidades. Las extremidades, tanto sea la extremidad acromial y la extremidad esternal. La extremidad esternal viene a tener la forma triangular, mientras que la extremidad acromial tiene la forma elíptica u ovoidal, la cual se va a articular con lo que es el acromión de lo que es la escápula. Ya mencionado que la clavícula forma de lo que es el desfiladero costoclavicular o también denominado conducto cérvico-axilar, vamos a pasar al estudio de lo que es el omóplato o escápula. El omóplato o escápula tiene una forma irregularmente triangular, va a presentar una cara anterior, una cara posterior. La cara anterior va a presentar en la parte media una depresión de gran tamaño denominada la fosa subescapular. Esta fosa subescapular va a presentar también crestas al número de 3 a 4 que se originan a partir del ángulo lateral o relacionado a lo que es la cavidad glenoidea o cuello de lo que es la escápula y se diverge hacia lo que es el borde medial de la escápula. Estos son los surcos provocados por lo que es el músculo subescapular. Vamos a observar acá en la cara posterior de la escápula que presenta una estructura que va a dividir a esta estructura de gran tamaño, que se denomina la espina de la escápula. La espina de la escápula va a dividir a la cara posterior de la escápula en dos fosas, una fosa superior denominada la fosa supraespinosa y una fosa inferior denominada la fosa infraespinosa. La fosa supraespinosa donde se va a ir a insertar el músculo supraespinoso y la fosa infraespinosa donde se va a insertar el músculo infraespinoso. La zona inferior también va a tener una cresta o una línea que va a dividir en una porción medial y en una porción lateral. La porción lateral a su vez va a prestar inserción a dos músculos, uno en la parte superior denominado el músculo redondo menor y otro en la parte inferior denominado el músculo redondo mayor. Vamos a observar también en la cara anterior que en la parte lateral o en la parte más medial en relación a lo que es el borde medial va a prestar inserción al serrato anterior, una línea de inserción de superior a inferior. Va a presentar en la parte superior, en este borde medial, una superficie triangular y en el extremo inferior otra superficie triangular que van a estar unidas por medio de una línea de inserción en la cual se va a insertar el músculo serrato anterior. Observamos también ahora lo que son los bordes. El borde superior. El borde superior de la escápula va a presentar muy cerca de lo que viene a ser su tercio lateral una escotadura. Esta escotadura viene a ser la escotadura de la escápula, viene a estar formada por lo que es el paso del nervio supraescapular. El borde medial de lo que viene a ser la escápula viene también a prestar en su ángulo superior inserción a lo que es el músculo elevador de la escápula y en su ángulo inferior a lo que viene a ser el músculo dorsal ancho. Vamos a hablar ahora del ángulo lateral. El ángulo lateral viene a estar constituido por lo que viene a ser la cavidad glenoidea, el cuello o
pilar de la escápula, cuello de la escápula también, y también la apófisis coracoides. Estas estructuras vienen a constituir un elemento en el cual se va a articular primeramente en la cavidad glenoidea lo que es la cabeza del húmero, y acá a nivel del cuello vamos a observar en la parte inferior, inferiormente a lo que es la cavidad glenoidea, un tubérculo, el tubérculo subglenoideo, y superior a lo que es la cavidad glenoidea, el tubérculo supraglenoideo. En el tubérculo subglenoideo se inserta uno de los músculos importantes que viene a ser la cabeza de... En el tubérculo infraglenoideo se inserta el tendón de la cabeza larga del tríceps braquial, mientras que en el tubérculo supraglenoideo se viene a insertar el tendón de la cabeza larga del músculo bíceps braquial. En estas estructuras se van a insertar tanto sea el músculo bíceps y el músculo tríceps. Ahora también en la apófisis coracoides que vamos a observar en este punto, superior a lo que es la cavidad glenoidea, vamos a observar también que se inserta el músculo coracobraquial, también se va a insertar el músculo pectoral menor, y a su vez también se va a insertar la cabeza corta de lo que viene a ser el músculo bíceps braquial. Hablando de lo que viene a ser la espina de la escápula, vamos a observar que termina en un extremo lateral denominado también el acromión. El acromión va a articularse con lo que es la extremidad acromial de lo que es la clavícula, y al articularse con esta vamos a observar que va a formar lo que es la unión, o también denominada unión escápulo-torácica, en la cual la escápula se va a unir o se va a adherir a la pared posterior o cara posterior de lo que es el tórax, formando ahí una unión anatómica o una articulación entre músculos y lo que es hueso. Pasamos a lo que es esta relación, ubicándonos acá a lo que es la escápula. En el ángulo inferior el músculo dorsal ancho, en el ángulo superior el músculo angular del omóplato, o también músculo denominado elevador del omóplato. En su ángulo lateral es donde vamos a encontrar lo que es la cavidad glenoidea, la cual se va a relacionar con la cabeza del húmero. Es pues que en esta zona se va a formar también el manguito de los músculos de los rotadores. Acá hago el ejemplo de lo que es una grúa, en la cual vamos a observar que la parte central, que es la parte móvil o la parte fija en este caso, viene a ser el esternón, la clavícula, y esta parte móvil se va a articular con lo que viene a ser el omóplato o escápula, viendo a ser o viniendo a ser la parte inmóvil o la parte más fija, lo que es la articulación de la clavícula con el esternón. A partir de este punto puede haber movilidad de todo lo que es el eje o grúa de lo que viene a ser la clavícula. Hablando de lo que es la fosa supraespinosa, donde se inserta el músculo supraespinoso, el cual va a ir a insertarse en toda la extensión de la fosa supraespinosa y se va a insertar a nivel del húmero en la periferia de lo que es el cuello anatómico, por fuera de lo que es la superficie del cartílago articular, el mismo músculo supraespinoso. Ahora vemos al músculo infraespinoso, el cual se inserta inferiormente a lo que es la espina de la escápula en la fosa infraespinosa,
igualmente se va a ir a insertar a nivel de lo que es el cuello anatómico de el húmero, mediante un tendón único. Acá observamos también en relación a lo que es el borde lateral de la escápula a dos músculos, uno que se encuentra superiormente denominado el músculo redondo menor, que viene a estar también a insertarse por abajo de la inserción, tanto sea de lo que es el supraespinoso y del infraespinoso, el músculo redondo menor, en la cara posterior de lo que es el húmero. También observamos al músculo redondo mayor, el cual se va a insertar inferiormente a la inserción del redondo menor en el borde lateral de la escápula, y desde este punto se va a ir a dirigir hacia la cara anteromedial del hueso húmero. Vamos a también observar que en relación a la cara anterior de la escápula, donde se encontraba el músculo subescapular, vamos a ver todos sus vientres o haces musculares, los cuales van a conformar un tendón único, el cual se va a ir a insertar en relación al tubérculo anterior o tubérculo menor de lo que viene a ser el húmero. A este conjunto que viene a estar formado por lo que es el músculo supraespinoso, músculo infraespinoso, redondo menor, subescapular, se denomina los músculos del manguito rotador, que vienen a posicionar la cabeza del húmero en relación a la cabeza o a la cavidad glenoidea de la escápula. Nuevamente mostramos a lo que es el músculo infraespinoso. Vamos a hablar ahora de un músculo que viene a ser el músculo deltoides. Este músculo deltoides, que viene a insertarse por medio de tres haces musculares, un haz anterior que se inserta en lo que es el borde anterior de lo que es la clavícula, un haz que se inserta en relación a lo que es la apófisis coracoides, y un haz posterior que se inserta en relación a lo que es la espina de la escápula. Vamos a observar acá su inserción del músculo deltoides. Hablaremos de lo que es el músculo serrato anterior. Este músculo serrato anterior, que se inserta en relación al borde medial de la escápula, va a ir a insertarse a nivel de la unión de las costillas con sus cartílagos costales, desde lo que viene a ser la primera hasta la séptima costilla, por diferentes vientres musculares, el músculo serrato anterior. Acá observamos al músculo pectoral menor, el cual se va a ir a insertar en la tercera, cuarta y quinta costilla por medio de vientres distintos, pero se insertan mediante un tendón único en relación a lo que viene a ser la apófisis coracoides de la escápula. Acá observamos al bíceps braquial, bíceps porque tiene dos vientres, un vientre lateral y un vientre medial, o también denominado vientre largo o tendón largo y tendón corto. Vamos a observar al vientre con tendón corto que se inserta a nivel de lo que es la apófisis coracoides, mientras que el que tiene el vientre de tendón largo viene a insertarse en el tubérculo supraglenoideo. Inferiormente se inserta en lo que viene a ser los músculos, los huesos del antebrazo. Acá observamos al tríceps braquial, el cual vamos a observar que el músculo que tiene su tendón largo que se va a ir a insertar en el tubérculo infraglenoideo o subglenoideo, e inferiormente este músculo tríceps braquial se va a insertar en lo que viene a ser una estructura denominado el olecranon del cúbito o ulna de los huesos del antebrazo. Acá observamos lo que es el hueso húmero, que presenta una extremidad
superior y una extremidad inferior, pero para el estudio, como estamos hablando de lo que son huesos del brazo, vamos a hablar de una extremidad proximal y una extremidad distal. El húmero presenta en su extremidad proximal una cabeza, la cabeza separada de lo que viene a ser el cuerpo por un borde semicircular denominado el cuello anatómico, que los separa de dos estructuras que son el tubérculo mayor y el tubérculo menor. En medio de ambos tubérculos vamos a observar un surco intertubercular o también denominado surco bicipital, puesto que acá es donde se va a ir a alojar el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial, el cual va a dejar un canal en esta zona. Vamos a observar que el cuerpo de lo que es el húmero presenta también una forma semicilíndrica en la extremidad proximal y en su extremidad distal o inferior va a presentar una forma triangular. Para su estudio, el cuerpo del húmero va a presentar tres caras: una cara anterolateral, una cara anteromedial y una cara posterior a nivel del cuerpo del húmero. Vamos a observar también que en su extremidad distal va a presentar el húmero las siguientes estructuras anatómicas. Va a presentar lo que es la tróclea, el capítulo del húmero, va a presentar un epicóndilo medial, un epicóndilo lateral, formados por las crestas mediales y laterales del húmero. También va a presentar superior a lo que viene a ser la tróclea en la cara anterior, la fosa coronoidea y la fosa radial, mientras que en la cara posterior vamos a observar del cuerpo del hueso húmero un canal, que es el canal del nervio radial. En relación a su extremidad inferior vamos a observar que presenta una fosa, la fosa olecraniana, en relación a lo que viene a ser la tróclea. Acá en esta imagen vamos a observar la relación que existe o la articulación que existe entre lo que es el cúbito y el húmero, la articulación entre lo que es el antebrazo y el brazo. En esta imagen observamos lo que es la diferenciación entre el cuello anatómico, que viene a ser una línea contorneada que contornea lo que es la superficie articular de la cabeza del húmero, y también el cuello quirúrgico. El cuello anatómico divide a lo que viene a ser la superficie articular de lo que viene a ser los tubérculos anterior o tubérculo mayor y tubérculo menor, mientras que el cuello quirúrgico viene a ser una zona de mayor delgadez susceptible a fractura de este hueso húmero, como observamos en la siguiente imagen: cuello anatómico y cuello quirúrgico. El cuello quirúrgico es aquella zona de mayor delgadez susceptible a fracturas. Acá observamos, como les dije anteriormente, las dos extremidades: extremidad proximal, extremidad distal, la articulación con lo que es el cúbito o ulna por medio del olecranon, su epicóndilo medial, epicóndilo lateral. En el epicóndilo medial se insertan los músculos epicondilios mediales y en un epicóndilo lateral los músculos epicondilios laterales. Vamos a pasar a los huesos del antebrazo, que vienen a ser dos elementos óseos: uno que viene a ser el cúbito o ulna y otro que viene a ser el radio. Cada una de estas estructuras también va a presentar una extremidad proximal y una extremidad distal.
Pasamos al estudio de estos huesos. Cada uno de estos huesos va a presentar en un corte transversal una cara anterior, una cara posterior, una cara lateral, una cara anterior, una cara posterior y una cara medial. Va a tener un borde anterior, un borde posterior, un borde medial, un borde anterior, un borde posterior, un borde medial. Ambos huesos están unidos por sus bordes mediales mediante un ligamento interóseo. Pasamos al estudio de cada uno de los huesos. En un estudio radiográfico vamos a observar que la articulación del codo o articulación húmero-cubital viene a estar relacionada también con el radio. Y en una extremidad distal vamos a observar que se forma una cavidad glenoidea en relación a lo que es la extremidad distal del radio y del cúbito, la cual forman una cavidad en la cual se va a ir a incrustar lo que viene a ser el cóndilo de los carpos. A esta estructura que vemos acá en esta radiografía son los huesos carpianos. Vamos a ir al estudio de lo que es el cúbito o ulna. En su extremidad proximal va a presentar el cúbito o ulna en la parte anterior una apófisis denominada la apófisis coronoides y en su cara posterior vamos a observar otra estructura denominada el olecranón. Entre ambos vamos a encontrar una estructura denominada a manera de escotadura, denominada la escotadura cubital u olecraniana o escotadura también troclear. En una vista lateral vamos a observar que en su extremidad proximal, este hueso se asemeja a lo que es una llave inglesa o una llave Stilson, como nosotras la conocemos. Una llave de lo que son los que manejan o los plomeros, que como comúnmente los conocemos. Va a presentar al olecranón como una boca en la parte superior y a la apófisis coronoides en su extremidad anterior. Y entre ambos la escotadura troclear. Vamos a observar que este hueso va a adelgazar desde lo que es la extremidad proximal hacia la extremidad distal y termina en la extremidad distal mediante lo que es una carilla articular y también presenta una apófisis estiloides, como se denomina, una apófisis estiloides medial en relación a lo que viene a ser los huesos del antebrazo. Hablaremos de lo que es el hueso radio. El hueso radio va a presentar en su extremidad proximal una cabeza, un cuello, una tuberosidad del radio y también va a presentar, al igual como hemos mencionado, una cara anterior, una cara posterior y una cara lateral en este caso. Va a presentar un agujero nutricio en la parte medial y en su extremidad distal va a presentar una concavidad, la cual se va a ir a articular con los huesos del carpo. Y en su extremidad lateral a esta vamos a presentar otra apófisis estiloides lateral que viene a ser el juego o conjunto de la otra apófisis estiloides medial que vendría a ser del cúbito. Pasamos a observar ahora ya lo que viene a ser la extremidad distal de lo que es el miembro superior. En esta extremidad distal vamos a observar los huesos que la componen. Vamos a observar que compone a nivel del carpo 8 huesos
Esos 8 huesos van a estar divididos en 2 hileras. Una hilera superior conformada de lateral a medial por los huesos escafoides, hueso semilunar, hueso piramidal y el hueso pisiforme. La siguiente hilera ósea va a estar conformada por el hueso trapezoide, por el hueso trapezoidal, por el hueso grande y por el hueso ganchoso. A continuación vamos a hablar de los metacarpianos, contando desde el primer metacarpiano que viene a ser el del pulgar, primer metacarpiano, segundo metacarpiano, el del índice, tercer metacarpiano, el del dedo medio, cuarto metacarpiano, el del dedo anular, quinto metacarpiano, el del índice, o meñique, perdón. Vamos a observar ahora las falanges. El único dedo que no presenta 3 falanges es el pulgar, puesto que presenta una falange proximal y una falange distal, mientras que los demás dedos van a presentar una falange proximal, una falange media y una falange distal, como observamos en esta imagen. Ahora, a manera de una ampliación de nuestros conocimientos, vamos a observar acá, dentro de nuestra labor diaria como odontólogos, una posición que nosotros adoptamos frecuentemente o constantemente, en la cual uno de los músculos ya mencionados de lo que viene a ser el brazo está haciendo una acción constante y en la cual también nosotros por un mal movimiento podemos dañar a este músculo. ¿Cuál de los músculos relacionados entre el omóplato y el brazo creen que está en esta posición habitual del odontólogo en riesgo de sufrir una lesión? La posición habitual que nosotros adoptamos. En esta zona, por encima de la espina de la escápula, nosotros tenemos en la fosa supraespinosa al músculo supraespinoso. Este músculo supraespinoso nos permite elevar ligeramente los miembros superiores y mantenerlos en una posición adecuada como para que nosotros podamos hacer distintos tipos de procedimientos del área odontológica. Y es este músculo el que más sufre dentro de nuestra profesión y es susceptible a lesiones por mal la posición, mal movimiento o ejerciendo una mala acción. Pasamos a lo que es la vascularización de lo que es el miembro superior. A un principio hablamos del desfiladero costoclavicular o también denominado el conducto cérvico-axilar, conformado entre lo que es la cara inferior de la clavícula y la cara superior de la primera costilla, por donde atraviesan tanto sea la arteria subclavia, la vena subclavia, desde lo que es el cuello hacia lo que es el hueco axilar o la región axilar. Vamos a observar primeramente a lo que es la parte arterial. La arteria subclavia cambia de nombre a partir de lo que es el desfiladero costoclavicular. La arteria subclavia, pasando ese desfiladero conformado por la clavícula y la primera costilla, viene a denominarse ya arteria axilar. ¿Y hasta dónde se denomina arteria axilar? Hasta el borde inferior del músculo pectoral mayor. Durante este trayecto desde el desfiladero costoclavicular hasta el borde inferior de lo que es el músculo pectoral mayor, esta arteria, que es la arteria axilar, va a presentar un número de ramas colaterales que son 6 ramas colaterales, que son las arterias, primeramente,
torácica superior, acromiotorácica, subescapular, torácica lateral, circunfleja humeral anterior, circunfleja humeral posterior. Cada una de estas arterias van a estar en relación a una estructura anatómica denominada el músculo pectoral menor. La arteria axilar va a presentar tres porciones. Una porción superior a lo que es el músculo pectoral menor, una porción que se encuentra por detrás del músculo pectoral menor, otra porción que se encuentra inferior a lo que es el músculo pectoral menor. La única arteria que se origina superior a lo que es el músculo pectoral menor es la arteria torácica superior, la cual va a ir a dar irrigación al músculo pectoral mayor y también va a tener intercomunicaciones o anastomosis con las arterias intercostales. Por detrás de lo que es el músculo pectoral menor, vamos a tener al origen de la arteria acromiotorácica, la cual se va a dividir en un corto trayecto en dos arterias. Una arteria acromial, que se va a dirigir hacia la parte superior y se va a introducir por debajo del músculo deltoides, y una arteria torácica lateral, la cual también, otra lateral superior, la cual igualmente va a ir a irrigar a lo que son los músculos pectoral menor, pectoral mayor. Vamos a hablar acerca de la arteria torácica lateral, la cual va también a irrigar a lo que son los músculos pectoral menor, pectoral mayor y al músculo serrato anterior. La arteria subescapular se va a dirigir posteriormente por detrás de lo que es el músculo pectoral menor y va a ir a ramificarse a nivel del músculo subescapular. La arteria circunfleja humeral anterior y la arteria circunfleja humeral posterior van a ir a contornear a nivel de lo que es la cabeza o cuello anatómico del hueso húmero en relación a la cabeza del hueso húmero. Estas son las 6 ramas colaterales de la arteria axilar, que se originan por encima de lo que es el músculo pectoral menor, por detrás del músculo pectoral menor e inferior al músculo pectoral menor, lo que son las arterias circunfleja humeral anterior y circunflejo humeral posterior. A continuación, inferiormente a lo que viene a ser o borde inferior del músculo pectoral mayor, vamos a tener el origen ya de la arteria braquial o arteria humeral antiguamente denominada. Esta arteria braquial o humeral va a tener un trayecto desde lo que es el hueco axilar hacia la parte media de lo que viene a ser la fosa anterior del codo. Tiene un trayecto oblicuo de superior a inferior, de medial a lateral, desde lo que es la fosa axilar, la parte anterior, hasta la fosa media anterior del codo. A este nivel o a un través de dedo, por debajo de este nivel, se va a dividir en dos arterias. Una arteria denominada la arteria radial y otra arteria denominada la arteria cubital. Entonces ya tenemos el origen y la terminación. ¿Dónde se origina la arteria humeral o braquial? Se origina a nivel del borde inferior del músculo pectoral mayor. ¿Y dónde termina? Termina a nivel de la fosa anterior del codo, dando origen a la arteria radial y a la arteria cubital. Durante este trayecto va a dar ramas colaterales la arteria humeral o braquial.
va a dar 5 ramas colaterales, las cuales van a ser una arteria que asciende y que se va a ir a perforar la cara profunda del músculo deltoides, denominada la rama deltoidea. Otra rama que va a ir a introducirse en la parte media de lo que viene a ser el hueso húmero, denominado la arteria nutricia del hueso húmero. Otra arteria denominada la arteria braquial profunda. Otra arteria que se denomina también la arteria colateral cubital superior, la cual va a dirigirse hacia lo que es el hueso cúbito. Otra arteria que es la arteria colateral cubital inferior, que se origina en la parte inferior, igualmente que se va a dirigir hacia lo que es el epicóndilo medial, la cual va a contornear a este epicóndilo medial y se va a dirigir al cúbito y se va a ramificar en este. Vamos a pasar a lo que es ahora a partir de lo que es la flexura del codo o inferior a esta flexura del codo, hemos observado que la arteria braquial se va a dividir en dos arterias, una que es la arteria radial y otra que es la arteria cubital. La arteria radial es la que nos interesa para el estudio. Antes de hablar de la arteria radial, tenemos también que nosotros ver la importancia de esta arteria que viene a ser la arteria braquial. ¿Cuál es la importancia? Puesto que nosotros podemos medir a este nivel lo que es la presión arterial y el pulso del paciente. ¿Y dónde se encuentra esta arteria que es la arteria braquial? Se encuentra ubicada entre lo que es el bíceps braquial anteriormente, el tríceps braquial posteriormente, en la parte alta, en la parte inferior por medio del músculo coracobraquial y en la parte posterior inferior por el músculo braquial. Esta arteria se encuentra ubicada o alojada dentro de lo que es un canal formado denominado el canal braquial o también denominada la vaina braquial. Es que a este punto entre el bíceps y el tríceps formamos un canal o se forma un canal en el cual nosotros podemos medir tanto sea la presión arterial como lo que es el pulso del paciente, como observamos en esta imagen. No solamente en el miembro superior podemos hacer la medición en este punto, sino también a nivel de lo que viene a ser la arteria radial. Esta arteria radial se va a encontrar en una línea que vamos a ir a trazar desde lo que es la fosa media anterior de lo que es el codo hasta lo que denominamos la tabacalera anatómica que se forma a nivel de la cara dorsal del pulgar. También encontramos otras zonas donde podemos medir la presión arterial, como ser el pulso pedio, el pulso popliteo, lo que hemos visto la arteria radial, la arteria poplitea, la arteria pedia, la arteria radial y la arteria braquial. La arteria radial. La arteria radial, ¿cómo la vamos a encontrar? Desde lo que es un través de dedo a nivel de la flexura del codo hasta lo que es la tabacalera anatómica que se encuentra en la cara dorsal de lo que es la falange o falange proximal del pulgar, una línea oblicua, la cual une estas dos estructuras. Acá observamos la tabacalera anatómica, que se forma entre lo que es el tendón
extensor corto del pulgar y el tendón extensor largo del pulgar, y en la profundidad de este espacio se encuentra el hueso escafoides. Ahora, las extremidades distales, tanto sea de la arteria radial y de la arteria cubital o ulnar, van a formar dos arcos, que son los arcos palmares superficiales y los arcos palmares profundos. Del arco palmar superficial es que donde se va a formar las ramas que van a ser las ramas terminales o arterias también digitales palmares comunes que van a ir a los dedos. Ahora hablaremos de lo que es el retorno venoso de lo que son los miembros o la extremidad distal del miembro superior. Vamos a observar acá que en el extremo distal de la falange distal de cada uno de los dedos se va a formar una red venosa periungual, o sea que se encuentra alrededor de la uña, la cual va a ir a conformar un tronco venoso un poco de mayor volumen denominada la rama dorsal de la falange distal, la cual va a formar el arco venoso de la falange proximal, el cual va a formar mediante lo que son las venas de los metacarpos o arterias metacarpianas proximales o dorsales, el arco venoso superficial. Este arco venoso superficial dorsal va a dar una rama medial y una rama lateral. La rama medial se va a unir a otra rama que viene desde el pulgar, denominada la vena cefálica del pulgar. La rama que viene a venir desde el dedo meñique, denominado la rama venosa de la falange o metacarpiana dorsal del meñique, va a formar lo que es la vena basílica del antebrazo. Y acá lo que es la vena cefálica del pulgar más lo que viene a ser la rama medial de lo que es el arco dorsal, van a formar la vena cefálica del antebrazo. Estas venas van a ir a conformar tanto sea la vena cefálica del antebrazo y la vena basílica del antebrazo. Acompañando a esta vena que viene a ser la vena cefálica y la vena basílica del antebrazo, también encontramos eventualmente otra vena que se denomina la vena mediana cefálica. Esta vena mediana cefálica, a nivel de la flexura del antebrazo, se va a dividir en dos venas, una que se denomina la vena mediana basílica y otra que se denomina la vena mediana cefálica, la cual al unirse a la vena mediana basílica, al unirse con la vena basílica, va a formar la vena basílica del brazo. La vena mediana cefálica con la vena cefálica del antebrazo va a formar la vena cefálica del brazo. Es pues que en este punto se forma la M de la flexura del codo, que es un punto en el cual nosotros hacemos desde lo que es la toma de muestra sanguínea, como también lo que es la venoclisis, en este punto de la M de la flexura del antebrazo o del codo. Las dos venas, que son la vena cefálica y la vena basílica, van a ir a contornear a lo que es el bíceps braquial, tanto sea en su canal lateral y en su canal medial, y ambas venas van a unirse a nivel de lo que es a la altura posterior de lo que es el músculo pectoral menor en una sola vena denominada la vena axilar. Esta vena axilar, atravesando lo que es el desfiladero costoclavicular superior,
a esto ya viene a constituirse en la vena subclavia. Estas venas, estos vasos, vienen a ser de gran importancia en la administración de lo que sea medicamentos o también en la toma de muestra sanguínea de nuestros pacientes cuando nosotros ya estemos ejerciendo la profesión. Se les agradece a todos los estudiantes por su atención. Muchísimas gracias por atender este tema. Espero que les sirva de mucho.